¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar ahora con función lineal. Haremos sucesivos videos de cada una de las funciones y vamos a hacer también videos de ejercicios resueltos con estos temas. Bueno, vamos compartiendo ya el Power. Bueno, vamos con función lineal. La función lineal, vamos a hacer una pequeña explicación. Todas las funciones están como... Hay una pequeña clasificación que la vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? En otro video. Vamos a hablar ahora específicamente de la función lineal. A veces en los colegios es como que se trata la función lineal sin explicar muchas funciones, o no explicando funciones polinómicas. Bueno, hay una serie de cosas que quedan así medio como descolgadas, vamos a tratar de sujetarlas, pero en este video solamente nos vamos a concentrar en la función lineal. La función lineal es una función polinómica de grado 1, de primer grado. ¿Qué significa que es de primer grado? Que las dos variables que estuvimos viendo en los otros videos, x e y o x y f de x, ambas están elevados a la potencia 1. Eso significa que es una función polinómica de primer grado. Como también estuvimos viendo, las funciones se definen: dominio, los reales; imágenes, el codominio, los reales. Y la estructura de la función lineal responde a la forma mx más b, donde m es un número. En matemáticas los números se los llama coeficientes cuando están multiplicando a x, que es una variable, no es una incógnita, es una variable, es un valor que yo elijo arbitrariamente, y b es el término independiente de las funciones. O sea, las funciones a veces tienen términos independientes, es decir, donde x vale 0, ese término estuvimos viendo en el otro video, se llama ordenada al origen. Las funciones polinómicas tienen ordenada al origen. Hay otras funciones que no tienen ordenadas al origen, ¿sí? En nuestro caso vamos a definir nuestras constantes. Son m, que es un número, que por eso dice pertenece a reales, y b también pertenece a los reales. ¿Qué es lo que representa m? M representa la inclinación justamente de una recta. Y esa inclinación puede ser positiva, es decir, que m tome un valor positivo, que mi valor dependiente sea un número positivo. Cuando mi pendiente es positiva, las inclinaciones de las funciones lineales son de este tipo, ¿sí? Por ejemplo, en el video anterior estuvimos viendo cuando era decreciente, cuando es decreciente. Fíjense que en este caso, a medida que aumento los valores de x, los valores de y también aumentan. Entonces yo puedo decir que es creciente en todos los elementos que yo elija. Entonces esta función sería creciente en todos los reales. Es decir que mi función f de x más b, tenemos que la pendiente en este caso es positiva y b es distinto de 0. Entonces decimos que mi función es creciente en reales, ¿sí? Podemos decir también que desde menos infinito hasta más infinito siempre crece. ¿Qué otros puntos característicos habíamos visto? Nosotros habíamos visto lo que se llaman las raíces, es decir, cuando y vale 0. Si yo reemplazo 0 acá y despejo, me quedaría 0 igual a mx más b. La b paso restando, la m dividiendo, y ahí tengo mi raíz, que será en el valor menos b, m, 0. Sería ese punto. Y después tenemos la ordenada del origen, que es cuando x vale 0. Ahí tenemos, cuando x vale 0, m por 0, 0, más bb, la ordenada del origen es el punto del plano 0b. Después tenemos cuando la pendiente es negativa.
Cuando la pendiente es negativa, ahora la inclinación de la recta va a ser esta. Es decir, aumentan los valores de X, disminuyen los valores de Y. Tenemos nuestra función, pendiente negativa, b distinto de 0. Entonces mi función es decreciente en todos los reales. Decrece desde menos infinito hasta más infinito. ¿Cómo se calcula el ordenador? Las raíces, de la misma manera, igual a 0. ¿Sí? Y despejo el valor de X y los ceros de la función son mis ordenadas al origen. ¿Qué más podemos decir de la pendiente? Bueno, yo voy a tratar de explicarlo sin meterme tanto en otro terreno de la matemática. La pendiente es la inclinación. Bueno, ¿y qué es la inclinación? Bueno, en matemática, para poder definir una inclinación, que en definitiva lo que estamos diciendo es una dirección, en matemática usamos lo que se conocen como vectores. Un vector, lo que me indica a mí, es una dirección. Es decir, que la pendiente en realidad tiene dentro de ese valor m representado un vector contenido. Vamos a tratar de explicarlo sin meternos, como dije hace un ratito, tanto en eso. Veamos. Acá tenemos una función lineal. ¿Sí? La función lineal igual a 2 tercios de x más 3. Vamos a marcar un punto D. ¿Sí? Ahí tenemos las coordenadas de mi punto D, que son el menos 3, 1. Y el punto E, cuyas coordenadas son el 0, 3. Ahí definimos un vector. Ahí se ve el vector A. El vector A está constituido entre esos dos puntos. Pero ese vector A yo también lo podría tener acá, como el vector U. Fíjense que estos dos vectores son paralelos, el A y el U. Ahora, yo podría desplazarme hasta el punto B mediante este vector B, que va de 0 a 3, y un vector en la dirección del eje de las ordenadas, el W. Entonces, fíjense esto. Yo me estoy moviendo en la dirección del eje de abscisas, es decir, en la dirección del eje de las X, 3 posiciones a la derecha, eso es un vector, y luego sobre la dirección del eje de las ordenadas, del eje de las Y, 2 posiciones para arriba. Miren acá, en nuestra pendiente, que tenemos el valor 2 tercios. El valor 2 tercios, en realidad, lo que me está dando son componentes de un vector. ¿Sí? El denominador corresponde a las posiciones de X y el denominador corresponde a las posiciones que me muevo sobre el eje de las Y. Entonces, repitamos. Tengo 2 tercios, 3 posiciones cateto adyacente, 2 posiciones cateto opuesto respecto de un ángulo que vamos a definir acá. Yo tengo este ángulo alfa, y ahí vamos a ir a la parte un poco más de lo que es una tangente. Cuando yo defino este vector U, que es paralelo a A, que tiene contenida mi pendiente, que es un vector, el vector es el vector 2, 3, me queda definido un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo, los vectores B y W representan los catetos opuestos al ángulo alfa y adyacente el vector B al ángulo alfa. En matemática hay una función trigonométrica que se llama tangente, que me relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente. Entonces, la tangente de este ángulo es 2 tercios, que sería la pendiente. Es decir, que la pendiente, que representa un vector, ese vector
esas componentes del vector U, es decir, los vectores W y B, serían catetos de un triángulo, y el ángulo que forma en este caso es un ángulo de 33 grados. Por lo tanto, puedo decir que las pendientes positivas, los ángulos que forman, son ángulos agudos. Mientras que si yo tomase una pendiente negativa, me estaría formando un ángulo obtuso, un ángulo mayor a 90 grados. Entonces, es una data. Las pendientes positivas forman ángulos agudos, es decir, el ángulo siempre medido respecto del eje de las abscisas, es decir, respecto del eje X, mientras que las pendientes negativas, si las midiese respecto como del eje de las abscisas, me formarían ángulos mayores a 90 grados, es decir, obtusos. Así que ahora vamos a ver otro gráfico para que se entienda un poco más. Si nosotros nos fijamos acá en la pendiente negativa, si tomo la dirección del eje de las X con la dirección de mi recta de pendiente negativa, vamos a ver que el ángulo que forman es un ángulo obtuso, es un ángulo mayor de 90 grados. Sigamos. Acá tenemos una recta, pendiente positiva, ¿sí? La inclinación es de este tipo. Fíjense que el ángulo que estamos midiendo es un ángulo menor a 90 grados, es decir, es un ángulo agudo. Así que la tangente de este ángulo va a ser positiva porque representaba mi pendiente. Entonces, vamos a tratar de, con esto, escribir la ecuación de una recta a partir de dos puntos. Supongamos que yo tenga acá dos puntos, P1 y P2, que tienen valores de coordenada. El punto 2 tiene x2 y 2, y el punto 1 tiene x1 y 1. Ambos pertenecen a la recta. Y, como vimos recién, la pendiente representa nuestro cateto opuesto dividido en nuestro cateto adyacente. Nuestro cateto opuesto será la diferencia entre I2 e I1, es decir, I2 sería la distancia que tengo desde el eje de las X hasta el valor I2, e I1 desde el eje de las X hasta I1. Si yo resto I2 menos I1, nos da la altura de ese cateto que estamos viendo ahí opuesto al ángulo alfa. Eso es la pendiente. Es decir, que si yo resto los valores de I de dos puntos y los divido con la diferencia de los valores de X de esos mismos puntos, yo ahí obtendría mi pendiente. Una vez que tengo mi valor de pendiente, usando la misma relación M, I menos I1, X menos X1, conociendo el valor de M, ahora M va a ser un número, I1 y X1 también los conozco, son valores numéricos, dejo el punto, el otro que habíamos puesto I2, X2, ahí, random, y X, que son mis variables. Paso multiplicando el denominador con M, hago mi... paso sumando el valor de I1, hago la distributiva, y me queda la ecuación de la recta, y B va a ser menos X1 más I1. Vamos a ver con un valor numérico. Supongamos que yo tenga dos puntos, menos 1 y 3. Y el otro punto es el menos 4, menos 6. Vamos a calcular la pendiente, es decir, la diferencia entre... El orden es indistinto. Yo puedo poner A primero, B después, o viceversa, B primero y A después. La única condición que vamos a tener que cuidar es que si yo elijo restar primero el valor de I de B menos el de A, abajo tengo que respetar XB menos XA.
Si pongo IA menos IB, abajo es XA menos XB. Reemplazamos. También tenemos que tener en cuenta que cuando ponemos IB, IA, XA, XB, cada uno de ellos luego lo vamos a tener que reemplazar con el signo que tiene el par ordenado. Es decir, en nuestro caso va a ser IA es 3, IB es menos 6, o sea que va a ser menos menos 6. Y abajo menos 1 para XA y menos menos 4. Bueno, hay un pequeño error ahí con los números. Y esto nos da la pendiente 9 tercios. Hacemos 3 más 6 y menos 1 menos 4. Y vamos a corregir una sola cosa. Bien, entonces, no, ya quedó perfecto. Tenemos entonces menos 1, repasamos, menos 1, que sería el valor de A, XA, menos 4, que es el valor de XB. Entonces quedará 3 más 6 arriba, menos 1 más 4 abajo, 9 sobre 3, 3. Una vez que tenemos ahora el valor de pendiente, que vale 3, con uno de los dos puntos, acá elegí el valor de A, puede ser el valor de B, de hecho va a ser exactamente lo mismo, lo que vamos a hacer es reemplazar en M, ¿sí? Reemplazamos por la pendiente, que en nuestro caso va a ser 3, y uno de los puntos. Ahí puse B a propósito, pero yo puedo elegir A, que es menos 1, 3, o B, que es menos 4, menos 6. Es lo mismo, vamos a obtener la misma recta. Siempre con la misma estructura de pendiente, donde IX es un punto genérico, es mi variable. Acuérdense que estuvimos viendo, X es la variable independiente, Y es la variable dependiente. Reemplazamos por uno de los puntos, en este caso A, pusimos I, en el valor de I pusimos 3, y en el valor de X pusimos menos 1, queda menos menos 1. Quedaría ahora por la regla del opuesto de menos 1, menos por menos más. Pasamos multiplicando, tiki tiki, distribuimos y pasamos el 3 sumando, quedaría 3x más 3. Y por último llegamos a la recta, que es igual a 3x más 6. De esta forma nosotros obtenemos a partir de dos puntos la ecuación de la recta, y después a partir de un punto y la pendiente también podemos obtener la ecuación de la recta. Así calculamos las rectas de manera analítica. Vamos a hablar de las posiciones relativas, es decir, las rectas pueden ser paralelas o pueden ser perpendiculares. Acá tenemos dos rectas paralelas, R y S. ¿Cuál es la condición? Decimos que IR, que tiene una pendiente R, me faltó poner la X, y una ordenada al origen R, vamos a corregir eso. Ahí quedó, magia, 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 magic, magic, magic. Ahí tenemos las X, tenemos la recta IR, tiene una pendiente R por X más BR, que sería la ordenada de origen, es paralela de la recta IS, que tiene pendiente MS y ordenada de origen BS, cuando se cumple con la condición de paralelismo es que las pendientes sean iguales, ¿sí? El ángulo alfa R y el ángulo alfa S van a ser no solamente positivos, agudos porque las pendientes son positivas, sino que además estos dos ángulos van a ser iguales. Vamos ahora a seguir con la otra posición relativa de las rectas, que vamos a ver cuando las rectas son perpendiculares. Acá tenemos dos rectas. Las rectas perpendiculares, ¿qué significa? Que se cortan y que se cortan formando un ángulo de 90 grados. Perpendicular significa que el ángulo que forman las rectas cuando se cortan
es de 90 grados, también se lo conoce con el nombre de rectas ortogonales. En este caso, fijémonos que la recta R tiene pendiente positiva, el ángulo, la tangente de este ángulo va a ser positivo y el ángulo es menor de 90, mientras que la recta S, que tiene un ángulo mayor de 90, va a tener una tangente, un valor de tangente negativo, es decir, que las pendientes negativas van a tener ángulos mayores a 90 grados, ¿sí? Mayores a 90 grados, siempre los ángulos se miden con respecto al eje, semieje positivo de las X. Entonces decimos que IR, cuya función lineal es MRX más BR, es perpendicular a IS cuando cumple la condición de perpendicularidad, que sería que si multiplico las dos pendientes, la de S y la de R, me tiene que quedar -1, o a veces se explica despejándolo, despejando una en función de la otra, sería el opuesto del inverso multiplicativo. Es decir, que si mi pendiente es 2, la perpendicular será -1/2. O si mi pendiente es -5/3, la pendiente perpendicular será +3/5. Bueno, terminamos con función lineal, corto, simple, ¿sí? Vamos a hacer algunos ejercicios y vamos a trabajar algunos temas de positividad, negatividad, dominio, imagen con función lineal. Bueno, los dejo, nos vemos la próxima. Por favor, suscríbanse, pongan likes y los comentarios que deseen. Estoy acá para ustedes. Saludos, chao, chao.